Hola, buenas tardes. Vespa Alejandra. Correcto. Buenas tardes, ¿cómo te va? Estamos en vivo y en directo para el país y el mundo y Muy, queríamos saber algunos dichos que has dicho tú, valga la redundancia. Gremio profesor, eliminación de Consejo de Educación va en contra de la democracia. ¿A qué te referís? Primero, gracias por estar, que te sacamos de apuro, recién te llamé y ya estamos al aire. por favor, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias a ti por la comunicación y no hay problema. Siempre que podamos estar, estamos dispuestos y a la orden para comunicarnos contigo y con la audiencia. Habla lo más fuerte que pueda cerca del micrófono. Perfecto. ¿A qué te referís en lo que salió hoy, creo que en Montevideo Portal, sobre este tema que va a suceder mañana 5 de febrero? Sí, lo que nosotros planteamos desde la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, en realidad conjuntamente con los compañeros de la CESAU, de la Coordinadora de Sindicatos y el PICNT, es justamente la denuncia en el día de hoy, 4 de febrero, en un día en el que se eliminan los consejos de educación inicial y primaria, consejo de secundaria, consejo de educación técnico profesional, lo que todos conocemos como la UTU, la Universidad del Trabajo del Uruguay, y junto con la eliminación de los consejos cesan los representantes electos por los docentes a nivel de los consejos desconcentrados. Todo esto es a raíz de la aprobación de la ley 19.889, recientemente aprobada en este tratamiento de ley de urgente consideración, que Ajá. allí se estableció la eliminación. ¿Por qué nosotros señalamos esto como un retroceso democrático importantísimo? Porque la organización de la educación, el gobierno de la educación, desde sus orígenes justamente, tiene esa impronta histórica de gobiernos colectivos, un consejo de educación primaria, secundaria, de 3 integrantes, y un consejo directivo central de 5. Si vamos un poco a la historia, en 1918, con la escuela pública, ya ahí se integra el Consejo de Educación Primaria. En el caso de secundaria, su creación data de 1935. Estamos hablando de que en el Uruguay hay una rica historia de trabajo colegiado, de trabajo colectivo. Nadie puede pensar que los destinos y la organización de la educación en nuestro país, con todo lo que implica desde enseñanza primaria hasta enseñanza terciaria, puede estar en manos unipersonales. La LUC establece justamente la eliminación de los consejos y establece en este caso además el pasaje a direcciones generales, direcciones unipersonales, va a ser una persona. Que Que la por otro elige el lado, gobierno, por supuesto que que en no es este votada caso tampoco. Estoy diciendo, elige a Juanito Pérez, quien sea, va de son, dirección es general. designación de exactamente el Consejo Directivo Central, el CODICEN de la ANEP, obviamente a propuesta del Poder Ejecutivo, va a designar a esa dirección general, que además hay un agravante en este caso, que por lo cual nosotros planteamos lo preocupante de la situación. Hasta el momento, en el caso de los consejos, los integrantes de los consejos, si bien tenían 2 integrantes designados por el Poder Ejecutivo, por el CODICEN de la ANEP, uno era electo por los docentes, era electo por los trabajadores de secundaria, de primaria, de la UTU. Pero acá hay otra dificultad. Hasta ahora, parte de llegar a esa posibilidad, uno tenía que demostrar no solamente un conocimiento del sistema educativo, sino que la ley exigía una trayectoria de 10 años de actividad en la educación pública para llegar a ser miembro de un consejo de educación. La LUC eliminó este elemento y hoy en día no necesariamente las personas que vayan a designar directamente tienen que tener actividad previa dentro de los organismos públicos de educación. Esto para nosotros es muy grave. A Porque, ver, sí, yo que fui hasta cuarto año de liceo, significa que a lo mejor nunca trabajé en la educación pública, no sí, tengo la correcto. antigüedad y, y nada Y más puede que ser. tengo que tener afinidad política con el que me pone y chao. Sí, exactamente. Se plantea en este caso que, bueno, que tiene que demostrar idoneidad o conocimientos, pero no necesariamente tener la experiencia
que es fundamental para la ¿Y quién conducción. valora la idoneidad? Bueno, la idoneidad en este caso justamente la valora y la considera el sector político que en ese momento esté gobernando. Nosotros decimos que por un lado la LUC, la Ley de Urgente Consideración, desmantela el Sistema Nacional de Educación Pública porque justamente rompe con la existencia de los consejos, pero además genera una centralización y un control político partidario del sistema educativo nacional, con una concepción claramente empresarial. Pasan a ser direcciones generales, pasan a ser gerentes, quienes van a trabajar en ese sentido, van a gerenciar la educación. Se destierra el trabajo colectivo, se destierra el conocimiento pedagógico o trayectoria de años por una visión pura y exclusivamente empresarial, que es la empresa y la gerencia aplicada a la organización de la educación. Por eso nosotros hablamos de profundo perjuicio para la educación. Además, un elemento que comparto con ustedes. Históricamente, desde los inicios de la educación pública, existieron los consejos, estos organismos colectivos. En el único momento que esto no fue así, fue en momentos muy tristes para la vida del país, justamente en la década del 70, en el momento de la instalación de la dictadura fascista en nuestro país. Fue el único momento en el que fueron eliminados y desconocidos los consejos. Este gobierno actual, la coalición actual de gobierno, a través de la Ley de Urgente Consideración, retoma esas prácticas de conducciones individuales y gerenciales, eliminando estos consejos que son, para nosotros, es parte de la base de la educación pública y de la educación en Uruguay. Estamos hablando de que en la UTU había un consejo de dirección de ¿cuántas personas? 3 personas. 3. ¿En secundaria? 3 consejeros. Primaria, secundaria y la UTU eran 3 consejeros en cada uno de los subsistemas. De diferente manera de incorporación, unos porque los votaban los profesores o los maestros, en este caso, sí, y en el otro porque los ponía el gobierno turno. Y los otros eran designados. Y con una antigüedad X que tenía que tener. Exactamente. O sea, que no solo es el agravante de una persona, sino que cualquiera que presente un currículum que diga que es idóneo, va para adelante y es el jefe que va a dirigir secundaria, la educación de mis hijos, de mis nietos y todo lo demás. ¿Es así? Claro. Esto lo que permite justamente es que no necesariamente se tenga una experiencia en el trabajo en la educación pública, sino que justamente desde las autoridades de gobierno se tiene la libertad de ver justo quién es afín a las políticas que quieren llevar adelante, y principalmente en esta concepción que yo te decía de gerenciar la educación, será quienes pongan en esos lugares o definan en esos lugares. Para nada tiene que tener previa actuación o trayectoria en la educación pública de 10 años. No estamos hablando de una vidriería, no estamos hablando de... Incluso voy más lejos, no estoy hablando de algunas cosas que pueden servirle al país económicamente, como el turismo Indamais, sino que estamos hablando ni más ni menos de lo más básico y elemental para que nosotros hoy estemos dirigiendo un programa de televisión, es decir, que me den conocimiento. Ese conocimiento va a partir por un gerente o gerenta. Sí, o gerenta, exactamente. Y además hay otra cosa muy preocupante en estos planteos que están hoy, y que de hecho ya se concretaron en el día de hoy, porque hoy al cesar los consejeros electos, se elimina ese tercer integrante que era de los consejeros electos por representación docente, y por lo tanto deja de existir, así lo establece la LUC, en el momento que cesaran, y la fecha de cese era hoy 4 de febrero, en el momento del cesar se daba por concluida la actividad de los consejos y pasan a ser direcciones generales. Pero acá hay otro agravante, que justamente es el hecho de que esos consejos que tú bien decís, es integrado por 3 personas que tenían que demostrar no solamente idoneidad, sino 10 años de trayectoria y de trabajo a nivel de la educación pública, todos designados por el CODICEN de la ANEP, por el gobierno, y uno electo.
Esta elección de los docentes se da en nuestro país a partir de la Ley de Educación 18.434 de la Federación de Educación Maestro Julio Cuastro, en el que muchos ciudadanos, la población en general, participó a lo largo y ancho del país, y a partir de allí se dieron lineamientos generales para la educación pública, para la nueva ley. En esa nueva ley fue donde se instaló la elección de uno de los consejeros por parte del cuerpo docente. Nosotros allí como sindicato, como FENAPES, también lo hizo FUNPEP, AFUTU, con la coordinadora de sindicatos y con el PICNT, fuimos allí a disputar ese espacio de elección, convencidos de que también desde el lugar de la gestión educativa, en el lugar de la conducción de la educación, podíamos aportar y trabajar en pos justamente de una educación pública, de una educación con mayor democracia, de una educación que apuntara justamente a una formación integral de nuestros estudiantes. Y estamos en eso justamente desde el 2010, el 2009 fueron las elecciones de 2010. A partir del 2010, los trabajadores de la educación hemos transitado por las elecciones en las que salieron electos compañeros con trayectoria, con incidencia dentro de la educación, para conformar estos consejos. Y eso hoy se elimina, esa participación hoy se quita, por eso nosotros también planteamos que se teme a la participación de los trabajadores, a la participación de los docentes, a la participación de las organizaciones. Y eso para nosotros es muy preocupante, porque para justamente redoblar y sustentar nuestra democracia, el hecho de ampliar los espacios de participación, de que efectivamente seamos los colectivos organizados los que podamos trabajar a nivel de la educación pública, es fundamental. Y justamente esta ley de urgente consideración, esta LUC, ataca a muchos de los artículos a nivel de educación. Gran parte de la modificación de la ley de educación está plasmada en esta LUC, que como tantas otras organizaciones en estos momentos nosotros estamos convocando a la ciudadanía, a los estudiantes mayores de edad, a la población en general, a los trabajadores, a acompañar la iniciativa de derogar la 135 artículos de la ley de urgente consideración, entre los cuales justamente se ataca la autonomía de la educación, se supedita la educación a la centralidad del Ministerio de Educación y Cultura, del Poder Ejecutivo y el control político partidario del sistema educativo. Alejandra, nos tenemos que ir, ya tendría que estar con nosotros el economista Viera, pero, un minutito, ¿cuál es la propuesta o cuál es el trabajo o cuál es la idea hasta donde se pueda compartir públicamente? Si van a confrontar, de qué manera, más allá de la juntada de firmas, las clases sí o sí arrancan. ¿Cuál es el panorama que viene para los profesores que nos están mirando, pero para los padres de nuestros gurises que nos están mirando? Bueno, muy breve, pero en ese sentido. Nosotros ya iniciamos el trabajo en cada uno de nuestros liceos y escuelas. El 1 de febrero nos reintegramos al trabajo, la población, los padres lo tienen muy claro. Lo que sí tenemos grandes preocupaciones con esta cortina de humo que ha sacado adelante el presidente de CODICEN, Robert Silva, e integrante del Ministerio de Educación y Cultura, planteando que estamos en medio de una situación de pandemia en otras condiciones para empezar estos 2021. En realidad esto no es así. El plan estratégico que ellos plantearon y plantean públicamente para el comienzo de los inicios de cursos no está contemplando la realidad concreta de cada una de nuestras escuelas y de nuestros liceos. Nosotros nunca es más, hay un recorte en la educación, ¿puede ser? Hay un recorte presupuestal importante en un momento donde no se justifica en función de la pandemia, pero en el caso específico de secundaria, por ejemplo, hay una pérdida de 50.000 horas docentes menos, que esos son puestos de trabajo menos, y eso redunda en lo que es después la calidad educativa en el momento de atender a nuestros estudiantes. Esta situación para nosotros es sumamente preocupante.
porque deberíamos estar iniciando un proceso en el que nosotros defendemos la obligatoriedad y la presencialidad, pero no a cualquier costo, no al costo de la salud de nuestros estudiantes y de nuestros trabajadores. Y hasta el momento, el día de hoy, a menos de 25 días de comenzar los cursos que están fijados para el 1 de marzo, las autoridades siguen sin dar respuestas claras de cómo se van a dar ese proceso de inicio de cursos. Primero que además todavía tenemos muchas horas sin designar. A esta altura del año estamos todavía en un proceso de designación de los docentes para cada uno de los centros educativos. Por lo tanto, nos preocupa y nos preocupa mucho ese inicio de clases. Nos preocupa justamente que no se tomen los recaudos y las medidas necesarias para, en un momento difícil, que sin duda lo es para el país, pero lo es para el planeta, con una pandemia de por medio, que se esté utilizando elementos propagandísticos a nivel del cuidado de la población, pero que en realidad eso no se evidencia en nuestros centros de estudios. Es una de las fundamentales preocupaciones que tenemos en estos momentos. Alejandra, dame un teléfono para la ciudadanía o que se arrime a los diferentes centros educativos, ¿puede ser? Un teléfono de contacto a nivel de, bueno... Para que la población quiera evacuar dudas con el gremio. Ah, perfecto, perfecto. O en la página. Bien. Tenemos la página, sin duda, tenemos nuestra página a nivel de FENAPES, tanto puede ser a nivel de Facebook o a nivel de nuestra página, que es justamente FENAPES, y si no, también a nivel de correo, FENAPES@gmail. Si FENAPES@gmail. Gmail. Y si no, nos buscan en tanto en Facebook o en la página de FENAPES, que es justamente www.fenapes.org.uy. Bien. Y si no, que se arrimen al centro de estudio de su lugar donde está, que le van a saber informar más detallado de estos temas. Perfectamente. Gracias, estamos Alejandra a las Vespa. órdenes para ustedes. Por favor, un gusto. Un abrazo. Saludo para Esto todos. ya quedó en el Twitter, quedó en el Instagram, quedó en Facebook y quedó en YouTube. Así que si lo quieren repiquetear con el resto de los profes, lo bajan y está. Dale, chau. Muy bien, muchas gracias. Chau, chau. Gracias a ti, Alejandra. Vamos a una pequeña tanda y ya nos comunicamos inmediatamente con el economista Carlos Viera, que nos está esperando. Vamos arriba. No puede decir esto, Manín de Río. ¿Dónde salió esto? ¡Se le escapó a Sotelo! ¡Se le escapó! Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. Hashtag. Hashtag.